Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo de mano el ministro Christopher Aquino en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Me siento súper contento de estar acá y compartir una palabra de bendición para ti y para tu familia. Y yo creo que tú en esta hora vaya conmigo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Hay una palabra ahí que yo sé que va a activar tu espíritu y te va a levantar. Amén. Y la palabra del Señor se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, que por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu, escucha esto, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero resaltar el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, subraya eso ahí, y amor y dominio propio. Amén. El Señor añada bendición a su palabra y que cada palabra caiga en buena tierra y den fruto al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Quiero ponerle como tema a esta enseñanza o este mensaje, cómo vencer mis miedos en el mundo espiritual. Ven, póngalo ahí en los comentarios, cómo vencer mis miedos en el mundo espiritual. Mientras estaba estudiando acerca de este tema, acerca de los misterios y acerca del mundo espiritual, me doy cuenta que habemos muchas personas que estamos enfrentándonos con miedos internos durante mucho tiempo. Y sé que no es fácil, aunque quizá usted no proyecta lo que usted ha estado pasando, pero yo sé que hay una alternativa, hay una salida de cómo usted puede enfrentar sus miedos, cómo usted puede derribar su propio yo y cómo usted puede levantarse en medio de esa adversidad. Y mientras me pongo a investigar acerca qué es el miedo es una emoción natural que se caracteriza por implementar una sensación desagradable o intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, si ponemos aquí algunos ejemplos importantes, si usted va en su autobús manejando y hay una patana que se le atraviesa, algo usted siente como un terror, siente un miedo que lo agarra, lo arropa y usted puede hasta desmayarse o puede hasta equivocarse manejando. Y no está solamente de eso, y usted muchas veces se cae, sea de una segunda planta o se resbala, usted siente miedo, aleluya, al caerse. Y no solamente eso, hay gente hasta manejando en aviones, sienten hasta miedo o un terror, lo atemoriza. Por ejemplo, cuando estuve viajando el otro año, yo vi gente que tenía miedo montado en el avión, cuando el avión va a arrancar, y el miedo lo agarra, se ponen histéricos. Aleluya. También el miedo puede ser algo imaginario, como dice la definición que estamos investigando acá. Que usted en su propia mente, usted dibuja la cosa, usted lo piensa. Yo he visto gente que el miedo lo agarra de su propia casa, gente que no pueden estar solos, gente que no pueden dormir solo en su casa, porque el miedo lo toma, aleluya, y siente de que eso imaginario es real. Y no solamente desde ahora, sino tiempos antiguos, hemos visto personas enfrentándose a diferentes tipos de miedo. Aleluya. Y yo sé que hay personas, hermano, que han buscado las herramientas necesarias de cómo enfrentar esos miedos. Aquí en el libro que hemos tomado es el libro, la segunda carta a Timoteo. Timoteo, siendo un creyente, un hombre de su niñez, fue instruido, aleluya, por su abuela y por su madre, Eunice, acerca del evangelio. Y Pablo, siendo el mentor, el apóstol, siempre vivía motivando a Timoteo. Timoteo, recuerda esto, tu abuela Eloida te enseñó, te instruyó
Y Pablo siempre se mantuvo cerca de su hijo Timoteo. Era un hijo en la fe. Y Pablo siempre lo tenía presente, enviándole consejo, enviándole motivación para que él se pueda levantar. Porque un pastor es aquel que siempre está pendiente a ti en tu vida espiritual, en lo que tú necesitas. ¿Cómo enfrentar mis miedos en el mundo espiritual? Usted va a entender, así como hay miedo en el mundo físico, también en el mundo espiritual hay unos espíritus que se mueven para golpear tu fe, para que tú tengas miedo, para que tú te atemorices. Yo sé que hay personas, hermanos, que tienen problemas psicológicos, aleluya, que todo les da miedo, aleluya, la oscuridad, se espanta, gente que no pueden dormir sino con el bombillo encendido. Es un miedo. Quizá de su niñez fue afectada su mente y tiene ese terror ahí que si hay oscuridad ya siente un miedo que la atrapa. Aleluya. Pero Pablo dice en capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, que fueron puestas por mi imposición de mis manos. Y ese versículo 7, porque no nos daba Dios espíritu de cobardía. Mira cómo el escritor comienza a decir acá, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dando a revelar que el espíritu de Dios que está en ti te va a dar valor, te va a dar confianza, te va a ayudar en medio de tu debilidad, en medio de tus miedos. No solamente usted, no solamente yo he tenido miedo. Muchas personas en el mundo han tenido miedo a enfrentarse quizás a través de sus sueños, de sus metas, de cosas que quieren lograr, aleluya. Y algo me ha enseñado la vida que hay que arriesgarse para poder conquistar lo que usted necesita. Todo aquel que no se arriesgó nunca pudo vencer su miedo. Repito aquí, todo aquel que no se arriesgó no pudo vencer su miedo. Tenemos gente 7, 8 años y el miedo lo está dominando. Pero Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Si vives en la carne, es muy difícil que puedas vencer tus miedos en el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo divide lo que es un hombre carnal y un hombre espiritual. Y dice que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales. Y de fortaleza en Dios va a derribar muchos argumentos de la tiniebla. Usted va a entender que el mundo espiritual es ordenado. El mundo de la tiniebla también es ordenado. Y también el reino de nosotros también es ordenado. Y Pablo siempre vivía aconsejando. Pablo siempre vivía motivando acerca de esto. Y si Pablo está aconsejando a los efesios y dándole este mandato a Timoteo, era porque Timoteo tenía como miedo, tenía temor, no tenía como confiar. Dice, aviva el don del fuego que está en ti. Él tenía un ministerio, tenía un don que tenía que avivar, tenía que dejar el miedo. Y muchas veces no fluimos en la asignación o no fluimos en el talento que Dios ha depositado porque tenemos miedo. Digan conmigo, suelta el miedo. Vamos, digan, suelta el miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Todo aquel que tiene espíritu de Dios tiene dominio propio, tiene poder, tiene autoridad, oh gloria, tiene legalidad. La legalidad que Dios te quiere entregar es para que tú puedas tener ese dominio necesario en lo que el Señor te ha llevado. Pero quiero llevarlo, esta escena, al mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, Christopher, porque hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar para poder dominar. Si tú no vences en el nivel 1, aleluya, y el miedo te domina, es muy difícil que pueda pasar al nivel 2. Entonces hay gente repitiendo el nivel 1 porque el miedo lo ha dominado. Tú no ves, por ejemplo, cuando uno era un poquito de edad, de quizás 10 o 13 años, y había un muchacho quizás más grande que tú, había un muchacho más fuerte que tú, mucha gente te atemorizaba con las palabras. Escuche esto, te decían muchas cosas que te golpeaban, te atemorizaban. Aleluya. Aquí se usa mucho esto en Dominicana. Y el primer pleito se gana con la boca. Y si el muchacho era muy agresivo y te quería como ganar con el pleito, voceando y diciendo muchas cosas, tú te atemorizabas y le tenías miedo. Entonces, cuando tú veías a ese muchacho, tú mejor cruzabas la calle, ven aquí, o no te lo encontrabas de frente, porque el miedo te iba a atrapar. Entonces, muchas veces esto pasa en el mundo espiritual.
que hay algo que le tenemos miedo, hay algo que nos asusta. Pero Dios hoy te está diciendo cómo puedes vencer el miedo en el mundo espiritual. Cállame atrás. El primer punto importante para tú enfrentar tus miedos en el mundo espiritual es el siguiente. Digan conmigo, la oración. Digan conmigo, la oración. Ahora, ¿por qué la oración, Christopher? La oración es la llave para tú entrar al mundo espiritual y poder conocer y poder ver otro mundo diferente. Y recuerde que esto que está aquí se hizo de lo que no se veía. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales en Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este mundo que está aquí es un mundo real, es un mundo que usted puede tocar, palpar, puede ver. Pero es un mundo diferente que tú puedes verle con los ojos del Espíritu. Puedes también percibir por el Espíritu lo que hay en ese mundo. En ese mundo hay espíritu, hay demonios que se mueven, aleluya, demonios que luchan día tras día. Entonces Pablo, aleluya, ese es el hombre que tiene una madurez espiritual, que tiene una virtud de poder ver. Entonces Pablo dice, por lo demás, hermano, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermano, fortaleció en el Señor el poder de su fuerza. De la única manera que tú puedes fortalecerte es en el Señor Jesucristo. Entonces la oración es la llave para tú vencer tus miedos. Ahora, ¿cómo tú no vas a tener miedo? Es orando. ¿Alguien está aquí? ¿Están conmigo? Orando. La oración te va a ayudar a fortalecer ese miedo que tú tienes, ese temor, día tras día, que quizá cada vez que tú sientes unos espíritus o algo que se está moviendo cuando tú estás orando, ese miedo imaginario que te forma en la mente, te dice, deja de orar, levántate, mira hacia atrás, hay alguien en casa, alguien está aquí. Entonces, ese miedo imaginario está tomando dominio y control de ti para que tú no te conectes, para que tú no ores. Pero debes saber que la oración es la llave para entrar al mundo espiritual. Un creyente que ora, se le vaya el miedo. Una mujer que ore va a dejar de tener miedo, gloria. Tenemos gente, 7, 8 años en el evangelio, pero tienen miedos orar de madrugada. Hay gente que ya no ora de madrugada porque tiene miedo. Hay gente que ya no ora a las 3 de la mañana porque tiene miedo. Dios conmigo, suelta ese miedo, oh gloria. Cuando tú oras, Dios te da la virtud, Dios te da la fortaleza, oh gloria, para que no tengas miedo a las tinieblas. Entonces Satán es astuto. Satán sabe quién tiene miedo y quién no tiene miedo. Satán sabe quién le gusta orar de madrugada y quién no, gloria. Tenemos creyentes batallando día tras día con ese miedo. Gente batallando todavía. ¿Por qué? Porque tienen un miedo imaginario. Piensa que los espíritus, Dios mío, le van a dar, lo van a golpear, lo van a dominar. No, oh gloria, aquel que tiene escudo, aquel que tiene a Jesús como escudo, no hay diablo, no hay demonio, no hay potestades que pueda ganarte el pleito en el mundo espiritual. Cristo, ¿por qué no puedo orar de madrugada? ¿Por qué tengo miedo cada vez que me arrodillo? Ay, Dios mío. ¿Por qué tengo miedo cada vez que quiero orar a las 12 de la madrugada? El miedo te está dominando. Oh, gloria. ¿Cómo vencer el miedo? Confiando en el Señor. Estando en el Espíritu. Aquel que está en el Espíritu no tiene miedo. Aquel que está en el Espíritu no tiene miedo. Lo que tiene miedo es la carne. Por eso hay gente que tiene miedo porque están viviendo en la carne. Digan conmigo, vive en el Espíritu para que no tenga miedo. Tenemos gente, hermano, día tras día batallando con eso. El miedo te está ganando el pleito. El miedo te está ganando la guerra. Suelta el miedo. Siento a Dios aquí, Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Dios te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas vencer el miedo. La oración. Un creyente que le guste orar, el miedo, Dios mío, no será un estorbo. El miedo no será una muralla, gloria. El diablo le teme a una mujer que ore, a un hombre que ore. Ay, Dios mío, ¿por qué tú crees que él no quiere que tú ores de madrugada? Porque él sabe que cuando tú ores, Dios te va a un espíritu de valentía, un espíritu de guerra. Oh, gloria. Vuelve a orar de madrugada. Agarra esto, la oración. Entonces, la oración es la herramienta del cristiano. Aquellos grandes hombres
que vivían en la oración tenían un espíritu de autoridad, un espíritu de valentía, un espíritu de confianza. Y si usted ve que Pablo está aconsejando a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Oye, Dios no da espíritu de cobardía a nadie, sino de poder. Y aquí entro para tocar un punto bien importante dentro de la iglesia. Sí, hay gente que tiene miedo de tomar una oportunidad. Hay gente que tiene miedo para cantar. Gente que tiene miedo para hablar. Gente que tiene miedo, Dios mío, para soltar la palabra. Ven conmigo, suelta el miedo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio. Entonces, lo que te va a ayudar a tú enfrentar tus miedos es tú confiar literalmente en Jesús. Es tú tener el espíritu de Dios. Alguien dice amén aquí. Entonces, ese miedo que tú sientes cada vez que vas a tomar una oportunidad, cada vez que ves soltar la palabra, el miedo escénico te está dominando. Ahora, ¿cómo tú puedes dominar el miedo escénico? A través del Espíritu de Dios, a través de la confianza, a través de tú dejarte dirigir por el Espíritu Santo. Entonces, ese miedo escénico, y que uno deja que el Espíritu Santo fluya en ti, siempre te va a dominar. He visto gente, hermano, que comienzan a llorar, gente que comienzan a temblar a la hora de soltar la palabra, de predicar. Agarre esto que lo va a bendecir. Entonces, de la única manera que tú puedes vencer ese miedo escénico es teniendo el espíritu de valentía. El espíritu que dice el apóstol Pablo. El espíritu, Dios mío, de autoridad. El espíritu, Dios mío, de fuerza, de poder, oh gloria. Pablo estaba motivando a Timoteo. Vamos, Timoteo, que yo sé el potencial que tú tienes. Yo sé el depósito que tú tienes. Yo sé que tú puedes lograrlo, Timoteo, pero debe activar ese espíritu de valentía, Timoteo. Entonces, hay muchos Timoteos hoy en día que ese miedo escénico lo está dominando. Hay muchos Timoteos, oh gloria, que el miedo lo está dominando. Timoteo, no te avergüences del evangelio. Aleluya. Si no exhorta, si no predica, Timoteo, porque yo sé quién está contigo, Timoteo. Pero el miedo te está dominando. El miedo te está ganando, Timoteo. Pablo sabía que Timoteo tenía un potencial. Agarra esto aquí. Mira cómo dice esto acá. Aleluya. Dice aquí. Por tanto, no te avergüences, da testimonio de nuestro Señor de mí. Timoteo, yo te he formado. Timoteo, yo te he preparado. Timoteo, yo sé lo que tú cargas. Timoteo, yo sé quién te llamó. Timoteo, yo sé que tú vas a ser un pastor. Timoteo, más, tú vas a ser mejor que yo, Timoteo. Pero debes dejar el miedo. Wow, Dios mío. Debro Satanás. Debes dejar el miedo, Timoteo. Aviva el don del fuego que hay en ti. Ay, gloria a Dios. Debe avivarlo. Recuerda, Timoteo, que tú cargas algo de paz. Dios te llamó. Entonces, si hay un Pablo que te está motivando a tú enfrentar tu miedo, debes poner de tu parte para poder lograr ese objetivo. Pero hay otro que te va a ayudar a tú vencer el miedo. Dejen conmigo. Con el poder. ¿Cómo así Cristo fue con el poder? Sí. Dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de guardia, sino de poder. Coma. De poder. Ahora, ¿dónde está el poder? Está en ti. Ay, gloria. ¿Dónde está el poder? Está en ti, Timoteo. Está en ti, mujer de Dios. Está en ti. Dentro de ti está el poder. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes el poder. Tienes la legalidad, la autoridad para vencer en eso que te hace. Ahora, me pregunto aquí. ¿Cuál es tu gigante? ¿O cuáles son tus miedos? Agarra esto. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Con qué tú te estás enfrentando? Día tras día. ¿Con qué tú estás peleando? Dios mío. ¿Qué es lo que te está ganando el pleito? ¿Qué es lo que te está venciendo? ¿Qué es lo que no te deja crecer? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Dime, ¿cómo se llama tu gigante? El gigante de miedo te está venciendo. El gigante de miedo te está diciendo, tú no vas a poder avanzar. Tú no vas a llegar. Oh, gloria. Tu familia no se van a salvar. Dime, ¿cómo se llama ese miedo? La duda, el temor, no puedo, no lo voy a lograr. ¿Cómo se llama ese miedo? Ay, gloria. Es que el mundo espiritual es para gente que no tenga miedo. El mundo espiritual es para... Gloria. Santo Dios. El mundo espiritual es para gente que no tenga miedo. El mundo espiritual es para gente que tenga el espíritu. O sea, si tú estás aquí, es porque Dios te puede dar la valentía.
Entonces veo muchos Timoteos que tienen miedo. Suelta el miedo, te dice Dios. Agarra esto. Suelta el miedo, te dice Dios. Macostanaja. El miedo te está venciendo. Y otro que dice aquí, de amor y dominio propio. Entonces, debe tener dominio propio. No me digas que tú eres valiente en tu casa y eres cobarde en el mundo espiritual. No me digas que eres valiente en el mundo físico y en el mundo espiritual tú tienes miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eres guapo aquí y en el mundo espiritual eres miedoso. No, sacúdete. Vamos, tú puedes vencer el mundo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Es que cada hombre de Dios pasa por estas experiencias. Quiero entregarle algunas experiencias que he tenido. Mire, cuando yo comencé a tener experiencia espiritual, eso es lindo y es hermoso. Sí, porque hay veces que el Señor va a permitir que tú tengas experiencias espirituales con Dios. Experiencia en el mundo espiritual con espíritu de la tiniebla. Porque muchas veces yo me enfrentaba a espíritu, pero no podía verlo. ¿Alguien está acá? Me enfrentaba a espíritu de la tiniebla, pero no podía observarlo. Yo lo presentía que estaba en el lugar, aleluya, pero no podía verlo. Y un día me atreví a decirle a Dios, Dios, muéstrame con qué yo estoy peleando. Dios, muéstrame cuáles son mis enemigos, con quién me estoy enfrentando en el mundo espiritual. Porque lo primero que me dijeron cuando yo me convertí, que aquí tú vas a tener lucha con espíritu de la tiniebla. Y muchas veces debes arriesgarte y decirle, Dios, muéstrame, enséñame, quiero ver en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo tú puedes ver en el mundo espiritual? Con los ojos espirituales, no con los ojos carnales. Y me acuerdo yo que esa era la oración que yo le pedí a Dios. Dios, muéstrame, quiero ver. Yo veo mucha gente que dice que pelean con espíritu, que lo ven a distancia. Le digo, yo también quiero verlo. Y comenzaba a tener experiencia espiritual en mi casa orando. Era que sentía un temor, sentía un miedo, sentía que algo me arropaba. Muchas veces la carne sentía ese miedo. Y déjate orar, Christopher, te están mirando. Hay veces que yo miraba para atrás, veía sombras, veía unos ojos que me miraban, veía cosas que pasaban rápido y mi alma, mi espíritu como que se acobardaba. Y escuché una voz que me dijo en el espíritu, quiere que te muestre pero tiene miedo, quiere que te enseñe pero tiene miedo. Y ahí entendí que hay veces que el Señor no te muestra cosas del mundo espiritual porque sabe que tú no estás preparado. Hay veces que el Señor no te muestra los ángeles, ni los espíritus, ni los demonios, porque sabe que tú no estás preparado. Hay gente que puede morir de un susto. Hay gente que puede morir de un miedo. Hay gente que se pueden atemorizar y pueden dejar de ser cristianos. Pero cuando Dios entra en ti una capacitación, entra en ti un dominio necesario, te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas vencer ese miedo. Pero ahora bien, pasaron muchos meses, muchos años, aleluya. Pero había un miedo en mí que yo tenía que vencer. Había un miedo en mí que yo tenía que hacer para poder conquistar y vencer ese miedo. Y muchas veces oraba, muchas veces por la mañana, pero no oraba de noche porque sentía ese temor de que algo me podría pasar. Y ahí me encontré con este versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo sé que usted me está mirando acá y sé que esta palabra lo va a motivar a que usted vuelva a orar de madrugada. Y me acuerdo yo, ay gloria a Dios, que orando en mi habitación, ese día sentí que un espíritu entró y se tiró arriba de mí y comenzó a asfixiarme, comenzó a ahorcarme. Me decía, te voy a matar. Ay, gloria. Me decía, te odio. No quiero saber de ti. Me acuerdo yo que estando ahí peleando, batallando, suéltame.
te ato, te reprendo, suéltame ahora. Yo dije, bueno, si el Señor permitió eso, que entrara a mi habitación, es para probarme a ver si estoy preparado. Me acuerdo yo que comencé a arrepender y hasta digo, diablo, te ato, suéltame. Espíritu, suéltame. De repente sentí un respaldo del Espíritu de Dios. Ese espíritu salió de mi habitación. Lo que el Señor te está diciendo, que hay veces que tú vas a tener que enfrentar tus miedos. No sé si será hoy o será mañana, pero en cualquier momento te va a tocar enfrentar ese miedo. Ese día pude vencer. Cada vez que tú vas venciendo en ciertos niveles, va alcanzando ciertas dimensiones proféticas, donde tú puedes ver un espíritu hoy ahí parado y no vas a tener miedo. ¿Alguien está aquí? Cuando tú puedes ver millares de demonios y no vas a tener miedo. Pero eso pasa cuando ya tú estás venciendo en dimensiones. Cuando ya tú sabes con qué tú estás peleando, no hay demonios, no hay potestades, no hay principados que puedan atemorizar, que puedan ganar, que puedan golpearte, que puedan asustarte. Oh, gloria. Me acuerdo yo también, una madrugada, hermano, en una visión, siento yo aquí, un espíritu en sueño comenzó a perseguirme. Y cuando comienza a perseguirme, yo de repente despierto. Agarra esto aquí. Cuando despierto, de repente, hermano, cuando yo voy caminando por la sala, que voy para el baño, un espíritu viene de frente. Abrió su mano, su boca y quería como atacarme. Cuando yo vi que venía, yo me sacudí. Cuando me sacudí, digo, te ato. Ay, Dios mío, cuando solté eso, el espíritu se desapareció. Te estoy diciendo que hay enfrentamiento en el mundo espiritual. Es para gente que estén preparados. Si tú ves que Dios no te está mostrando nada, si tú ves que Dios no te muestra el cielo y lo que hay en el mundo espiritual, es porque Él sabe que tú no estás preparado. Pero cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú buscas a Dios, cuando Dios te abre los ojos espirituales, cuando Dios te pone las armaduras, Dios te va a dar las herramientas necesarias para que pueda vencer ese miedo. Y hay gente que me está mirando, hay personas que saben que están teniendo lucha para orar, que están teniendo lucha para entrar al mundo espiritual. Gente que cuando ven espíritus se asustan. Gente cuando ven demonios sienten miedo. Santo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Párate a pelear. Pelea en el mundo espiritual. Deja tu miedo, oh gloria, deja tu duda, deja tu temor. Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía. Entonces, los espíritus toman dominio y control de tu miedo para atemorizarte, para que vivas bajo miedo en el mundo espiritual. No permita eso, vivir bajo miedo en el mundo espiritual. Vive como un hombre valiente, como un hombre guapo. Entonces tú debes entender que los espíritus, ellos viven de eso, de atemorizar, de asustar, de que tú nunca puedes entrar a vencerlo en ese mundo espiritual. Entonces, hay veces que hay que tener valor. Sí. Entonces, esas experiencias me pasaban a mí también. Por un día yo dije, aunque me maten, yo voy para allá. Voy a dejar el miedo. Voy a dejar el temor. Entonces, cuando tú pones esa disposición en ti, dice, no importa lo que pase, yo lo quiero ver. ¡Ay, gloria! No importa lo que me pase, pues yo quiero enfrentar eso. Entonces, cuando Dios ve que ya tú tienes esa confianza en ti, Dios al paso va a comenzar a mostrarte cositas. Yo no me seguía cuando veía muchas experiencias espirituales, serafines, querubines, enterruedas y todo eso. Era porque ya él tenía esa fuerza y esa fortaleza y ese vigor en el mundo espiritual. Entonces, eso me pasaba a mí. Yo sé que hay personas que van a escribir, Christopher, tengo miedo de orar en la madrugada, tengo miedo cuando veo espíritu, no sé qué me pasa, pero ya yo no creo ver eso. Mira, hay gente que no ora mejor para no ver nada en el mundo espiritual. Yo sé lo que le digo. Hay gente que un día Dios le mostró y ese día en Jehová no me mostré eso, me asusté. Te falta preparación. El miedo te está dominando. Entonces, todo eso les pasa a muchas personas y creyentes que no entienden eso. Entonces, hay gente, hermano, que nunca han tenido miedo a nada. A él dice, yo no tenía miedo en el mundo, mucho menos ahora. Y son gente que pueden entrar fácilmente en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nunca han tenido miedo. Siempre han sido guapos desde la eternidad. Esa persona, hermano,
comiencen a ver muchas cosas a temprana edad y en los caminos. Comienzan a ver en el mundo espiritual porque se pudieron enfrentar sus miedos que estaban batallando. Entonces, la única manera que tú puedes enfrentar tus miedos, como soltar unos principios, es la oración, es el poder y con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, Dios te va a dar la valentía necesaria para que tú puedas vencer ese miedo que tú tienes. Entonces, hay mucha gente estancado, hay muchos creyentes retrasados dentro de la iglesia, en su vida espiritual, por el miedo. El miedo no te está dejando avanzar. El miedo no te está dejando creer en Dios. El miedo se ha vuelto un gigante en tu vida. El miedo se ha vuelto un estorbo en tu vida. Entonces debes saber que el miedo es desagradable. Es un peligro, es una percepción imaginaria. Entonces, tú debes entender claramente que Dios lo que quiere en tu vida, que tú vences ese miedo. Que tú entiendas que con el miedo tú nunca vas a poder conquistar lo que yo te digo. Mira algo bien fuerte, una historia. Y es acerca de Caleb y Josué. Moisés lo envía a espiar la tierra, la cual Jehová juró que le iba a entregar. Pero en esa tierra gigante están los hijos de Aná. Y la Biblia dice, hermano, que cuando ellos fueron, vieron que la tierra fluía leche y miel, vieron que la tierra era grande, era frondosa, una unción sobrenatural. Pero de allá para acá vinieron los espías. Y era Moisés, la tierra fluye leche y miel, tiene muchas frutas, es bendecida, una tierra buena. Pero hay un problema, hay gigantes. Ay, ay, ay. Mira cómo los espías, los dos espías, habían días que decía Moisés, en la tierra es verdad lo que yo digo, pero hay gigantes. Moisés, la tierra tiene una tierra buena para sembrar, pero hay gigantes, hay gloria. Tenían un miedo, estaban atemorizando al pueblo con palabras negativas, con el miedo. El pueblo ya se turbó, el pueblo dijo, no, Moisés, no podemos, hay gigantes y son grandes, Moisés. Esta gente nos van a eliminar, nos ven como langosta. Mira cómo los 10 espías estaban infiltrando miedo al pueblo. Entonces debes saber que mucha gente son capaces de infiltrarte miedo sin tú querer. Simplemente con palabras. Simplemente con palabras negativas. Pero en medio de esos 10 espías habían dos más que completaban los 12, que era Caleb y Josué. Y dijeron, Moisés, tranquilo. Es verdad que hay gigantes, pero no los vamos a comer como pan. Entonces, lo que el Señor aquí te está dejando entender, que no importa que hay miedo, no importa que tú te estés enfrentando con gigantes. Debe tener la fe que tenía Caleb y Josué, la valentía, el poder, el dominio, el control en sí mismo. Dijo, no importa, Moisés, hoy estos gigantes no los vamos a comer como pan. Entonces, debes saber caminar con gente que te ayuden a vencer tus miedos, tus límites. Un hombre de Dios me dijo en un monte, Christopher, rompe los límites, sigue orando, sigue clamando. Entonces, muchas veces nosotros viviremos bajo miedo por no intentarlo. Lo voy a tomar aquí. Hay veces que vamos a vivir bajo miedos por no intentarlo. Alguien debe decir amén aquí. Hay gente, hermano, que siempre van a vivir así porque no intentan sus miedos. Entonces, muchas veces uno dice, yo no sé nadar. O sea, hay veces que tú tienes que lanzarte en aguas pequeñas y aprender a nadar. Si no te lanzas, nunca va a poder vencer tus miedos. Entonces, hay gente así hoy en día, con miedo. No puedo. Que no lo puedo lograr, no. Di, yo puedo lograrlo. Yo lo voy a intentar, aunque fracase 1000 veces. Christopher, que tú no vas a poder lograr ese sueño. Ríndete. No, lo voy a intentar y voy a vencer mi miedo. El que te diga que tú no puedes, el que te diga que tú no puedes lograrlo, el que te diga que tú no puedes vencerlo, inténtalo y demuéstrale que tú vas a vencer ese miedo.
Nunca permita que tus adversarios se burlen de ti. Nunca permita que tus adversarios te avergüencen. Demuéstrale a ellos que tú sí puedes. Demuéstrale a ellos que tú puedes lograr eso. Entonces, no viva bajo miedo. Prefiero estar muerto que vivir bajo miedo en esta tierra. Prefiero que me maten, pero no vivir bajo miedo. No viva todo el tiempo asustado. Levántate y entiende de que Dios está contigo. Así que Caleb y Josué motivaron al pueblo y al líder. Moisés, no hay problema, tranquilo. Hoy no lo vamos a comer como pan. Amén. Yo quiero que usted, aleluya, comparta esto y le dé me gusta. Y voy a hacer una oración por usted en esta hora. Padre, en esta hora yo oro por todo aquel que está aquí. Mira que hay gente que escucharon este mensaje. Pude dar lo que tú me diste para motivar, ayudar a cada hombre de Dios que me está escuchando. Llévate el miedo, llévate la duda, llévate el temor, Dios mío. Así como tú venciste mis miedos, tú puedes ayudar a todo aquel que me escucha a vencer también sus miedos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Dios. Amén y amén. Amén. Te pido que comparta esto, que le dé me gusta, que te suscriba al canal de Excelencia Cristiana Televisión y entienda que no permita que el miedo tome dominio y control de ti. Si tú quieres lograr un sueño o una meta en tu vida, recuerda que el miedo va a querer asustarte para que tú no logres nada. Si tú no lo intentas, ¿cómo vas a poder hacerlo? Nadie nació aprendiendo, nadie nació caminando, nadie nació hablando, nadie nació manejando un motor ni un avión. Todo fue al transcurso del tiempo que tú ibas aprendiendo. Lo que el Señor te está diciendo, si tú quieres ser camarógrafo, intenta tirar una foto, oh gloria, para que pueda ser profesional en el área que te está perfeccionando. Deja el miedo, inténtalo. Si tú no le ganas el miedo te va a ganar a ti. Si tú no vences el miedo te va a vencer a ti. Mejor vence tú el miedo para que puedas tener dominio y control y puedas ser sobresaliente en lo que tú quieres lograr. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom. Suelta el miedo.